Bien, estamos ya de regreso en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando con el empresario José Columna y dos periodistas, Alfredo Freites y Luis José Chávez, sobre la situación que todavía reina en el país con relación a la enfermedad conocida como COVID-19. Y el tema de esta noche es: ¿hasta cuándo estamos condenados a vivir dentro de la normalidad covidiana, como se dice ahora? ¿Será en este año en que podemos volver a ser normales como antes lo éramos antes de que apareciera el COVID en el territorio nacional? ¿O todavía nos esperan meses y años de anormalidad relativa? El gobierno ha dicho que tiene bajo control el COVID. Por eso mismo, Sí, yo quería, bueno, el gobierno ha dicho eso y yo le pregunto a ustedes, si tenemos sí, cierto control sobre la enfermedad del COVID, ¿por qué las medidas son cada día más restrictivas? esa es porque está bajo control. El control es manejar las medidas y las acciones de los ciudadanos, que el Estado lo maneje, el gobierno lo tiene bajo control. Dice, de esta hora a esta hora usted transita, estos días o aquellos días. Chávez ha dicho que en República Dominicana tiene tal nivel de contagio, de letalidad. ¿Cuál es el de Haití? ¿Cuál es el de Cuba? ¿Cuál es de Puerto Rico? Es decir, nosotros somos los genios, hemos logrado hacer cosas que nadie hace. En Haití hay menos enfermos que aquí, y en Haití andan sin mascarilla. Erasme mandó unos videos de los haitianos andan como chivos sin ley. Ahora, yo creo, y esto creo que los ciudadanos tienen que hacer conciencia. El asunto no es la restricción. Yo creo que hay que dejar que la gente viva con el COVID. Usted el que es inteligente, sabrá cómo se maneja. Si se abraza, se besa, se emborracha y hace, usted sabe a lo que se expone. También hay que decir que hay más experiencia acumulada del manejo de la enfermedad. Es decir, hay menos muertos porque ya saben cómo manejarlo, el periodo en que se desarrolla la enfermedad, el nivel, cómo se manifiestan los síntomas, etcétera, etcétera. Pero esto va a durar mucho tiempo. Hay quienes plantean que todavía la enfermedad nos puede seguir afectando hasta el año 2024. Uno se pregunta, ¿tenemos capacidad para tolerar esa larga espera? No, pero tenemos capacidad para coexistir con el COVID. Como lo está haciendo la India, como lo está haciendo Bangladesh, como lo está haciendo Haití, como lo está haciendo Cuba, como lo está haciendo Australia, como lo está haciendo Nueva Zelanda. Examinen en los datos de datosmacros.com, que es una información basada en las informaciones de 180 países, publicada por un portal español. Y se van a dar cuenta de que el COVID ha provocado realmente una explosión del contagio y de la mortalidad, principalmente en Estados Unidos y Europa. En muchos países del Asia y del África. En África, por ejemplo, en África, señores, la cifra de contagio y mortalidad es mínima. Ustedes dicen, bueno, y eso no tiene una explicación. Sí tiene una explicación. En algunos casos no queremos admitirla. Por ejemplo, hay un sector importante vinculado al sector salud que no reconoce que la ivermectina ha tenido un impacto extraordinario, extraordinariamente positivo en la reducción del COVID-19, porque se ha extendido prácticamente el uso generalizado de la ivermectina. La gente inclusive la está usando sin prescripción médica. Claro, lo hace porque preventivamente se ha demostrado, porque primero no hay ninguna restricción. Tú la puedes comprar en la farmacia. Yo se le he dado a toda la familia mía, a mi hermana Dilenia, a mi sobrino Alex, a mi hija Camila, a mi hija Josefina, a todos. Y todos lograron recuperarse en los primeros 5 días. Esa automedicación es medicina, ejercicio ilegal de la medicina. No. Porque tú tomas té. Tú no tomas té por la mañana a veces. Tú no tomas limón con bicarbonato de... Una broma. Bueno, una broma. Entonces, yo especialmente digo, porque el ministro de Salud ha dicho que la ivermectina no está autorizada ni no es eficaz. Y es verdad, no está autorizada. Ni es eficaz, ha dicho. La Organización Mundial de la Salud, Miguel, todavía la Organización Mundial de la Salud, muy condicionada a los dictados de la gran farma, es decir, de la gran industria farmacéutica, no quiere admitir
que ese es un factor que puede cambiar el curso de la pandemia a nivel mundial, como ya ha comenzado a pasar, sobre todo con la India. Busquen los números de la India, que en algún momento fue uno de los países con mayor tasa de contagio y mortalidad, y ahora mismo está en el piso. Lo mismo pasa con Bangladesh, pasa con África, y en la República Dominicana, desde que comenzó a utilizar la ivermectina, según los datos publicados por el doctor José Natalio Redondo, que dice que en los 3 centros médicos de su propiedad, él ha manejado 7,000 casos de COVID. Pero ¿por qué entonces? ¿Por qué entonces? Han recuperado el 99.3%. Escucha eso. Se han recuperado el 99.3% de las personas tratadas con ivermectina. ¿Por qué entonces con esos resultados las autoridades de salud pública, del Ministerio de Salud Pública, no la autorizan y han advertido? Los médicos lo están haciendo, en los hospitales inclusive. No, perdón. Hay un asunto, Miguel, que es la poderosa industria farmacológica. Hay una guerra ahora mismo con las vacunas y tú ves publicidad que dicen la vacuna china está ahí. Ese medicamento, Freite, ese medicamento no se produce en laboratorios agrícolas, sino en laboratorios farmacéuticos. Y se está usando desde hace 40 años. Entonces, ¿por qué me dicen que ustedes, la industria farmacéutica se ha conspirado contra ese medicamento? Porque lo que hay que hacer es vacunar a la gente, no curarla. ¿No entiendes? Lo que hay, si tú encuentras un medicamento barato que te puede curar o prevenir, ¿para qué me voy a vacunar? ¿Para qué voy a usar esa vacuna si yo me tomo una pastilla 3 veces al mes y no me va a dar el COVID? Y no tengo que puncharme y arriesgarme a nada. No compra la vacuna, pero tiene que comprar el medicamento. ¿Cuál es la diferencia? Pero el medicamento es chele lo que cuesta. Chele, así es. Bueno. No es rentable. No es rentable. El caso de Haití tiene un programa de uso de ivermectina desde hace muchos años. Eso significa, Chávez, que Haití ha sabido manejar mejor la pandemia que la República Dominicana. No, eso fue la casualidad del burriquito aquel de la fábula. Haití tiene un programa de antiparasitario desde hace mucho tiempo basado en el uso de la ivermectina a toda la población. Y resulta que la ivermectina se ha reconocido que tiene un efecto residual, permanece en el organismo. Aparentemente ha inmunizado a la población de Haití, a la población de África y de muchos países donde se usa de manera regular ese producto. Chávez, mira, hay 3 cosas que no se dicen, pero que son elocuentes. ¿Por qué a los niños no le da el virus? Porque los niños tienen una alta defensa, tienen una alta inmunidad. ¿Por qué a los haitianos? Porque los haitianos lo vacunan contra la tuberculosis y por la ivermectina. Está ahí, eso está al alcance de la mano. Fíjense cuántos atletas han muerto por el COVID o cuántos se enferman. El ejercicio, la vida sana es un factor también de salud que no está cuantificado. Pero sin embargo el encierro del ciudadano lo hace más vulnerable a las enfermedades. Entonces, por eso mucha gente sostiene que debe haber cierta flexibilización. Claro que sí. En la economía el país no puede quebrar, hay que abrir la economía. Claro que sí. La quiebra económica, es decir, la paralización de la actividad productiva puede hacer más daño al país, incluyendo el aspecto sanitario, que la propia pandemia. Porque la gente va a salir a la calle y nadie la va a parar. Exactamente. Ahí, como decía Mario Moreno Cantinflas, ahí está el detalle. Es decir, las restricciones muy estrictas de alguna manera afectan el normal desenvolvimiento de la economía. De eso que se trata. Se entiende que la primera prioridad en la situación actual es la solución del problema sanitario. Pero porque la solución del problema sanitario influye en la solución del problema económico. Pero si no solucionamos el problema económico, no tendremos recursos para enfrentar con posibilidades de éxito el problema sanitario. De manera pues que el país está frente a un grave dilema, un terrible dilema. Así es. Que hay que y se necesita un concierto de voluntades
que pudimos haberlo tenido desde un principio y que esos antecedentes van a impedir y van a actuar onerosamente sobre la necesidad de que haya un concierto de voluntades en la nación dominicana para encarar el grave problema del COVID-19. Estoy contigo, Miguel. Así es. ¿Dónde firmo? Sí. Yo estoy creyendo, Miguel, si tú redactas el documento, yo te garantizo que yo también lo firmo. Esto no fue un debate, Miguel. Esto fue un coro. Aquí estuvimos todos de acuerdo, incluyendo no, al entrevistador. Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas. Yo pienso que el gobierno debe reconsiderar. Mira, la Procuraduría General de la República reconsideró una medida que había sido objeto de muchas críticas. La imposición de multas y una escala de multas que no le permite, que eran ilegales y se estaban haciendo, y eso estaba trayendo muchísimas arbitrariedades en el control de la pandemia, en las medidas, en el cumplimiento de las medidas restrictivas para controlar la pandemia. Esas multas y esa decisión de la Procuraduría estaba creando situaciones muy enojosas y de violencia incluso entre ciudadanos y agentes del orden público. Afortunadamente, oyendo el reclamo de importantes sectores de la población, la Procuraduría General de la República echó atrás esa medida, ¿no? Primero es ilegal y segundo que da margen a la corrupción, porque cuando a un policía vea que le van a poner 50,000 pesos de multa y el tipo le reparte 25, ¿qué va a pasar? Bueno, por Dios, tú sabes que eso ha pasado siempre. Por eso, entonces. No, pero ya eso no pasa, supongo. Supongo que ya esas cosas no pasan. Están pasando menos. Se ha mejorado, por ejemplo, el rango salarial de los policías. Todas esas cosas ayudan, ¿no? Le podrán poner 100,000 pesos diarios y tú verás que el picoteo emerge. Porque eso significa, Chávez, que tú entiendes que la pobreza fomenta la corrupción. Claro yo creo que lo que hay que hacer, la sociedad... Es una condición innata de que lo tiene mucha gente. Los pobres a veces son más honrados que muchos ricos. Sí, pero yo lo que digo es que no hay que legitimar el delito cuando una solución racional se vuelve ilegal. Ahora, en la opinión de ustedes que tienen una gran vivencia y que tienen contacto permanente con mucha gente de diferentes sectores, de diferentes niveles de la sociedad dominicana, ¿qué entiende la gente sobre lo que está pasando? ¿Y qué dice la gente, no? Desde la perspectiva de ustedes, ¿qué escuchan ustedes cuando conversan sobre la gente, sobre la pandemia, sobre el manejo de la enfermedad por parte del gobierno anterior y del gobierno actual y de lo que debería hacerse en el futuro? La mayor parte de la población rechaza las medidas restrictivas porque dicen que es un grupito los que hacen church y hacen fiesta. La mayor parte de los ciudadanos conscientes cumplen con las reglas. Sí, si le cumplen con las reglas, ¿para qué le van a poner más restricciones? Principalmente lo que se ve muy afectado con el tema laboral y ver que sus ingresos mensuales, anuales, porque ya vamos a un año en la pandemia, se ven cada día más reducidos. Entonces, obviamente, todas esas personas quieren medidas un poquito más flexibles para ellos poder, ¿verdad? Porque, oye, me dirán, no me voy a morir de COVID, pero me voy a morir del hambre. Entonces, es algo evidente ya, entiendo yo, según por lo menos lo que yo he visto en mi día a día en temas de manejando miles y miles de clientes, de proveedores independientes, de empresas. Eso es lo que yo veo en el día a día. Yo creo que ese punto de vista es lo que está induciendo a mucha gente a creer que a pesar de que el presupuesto aprobado no contempla recursos para algunos programas de subsidio como que se establecieron en el inicio de la pandemia, mucha gente entiende por temor a que eso provoque desorden social y protesta, que es difícil control. Mucha gente entiende que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor todavía para tratar de reorientar o canalizar fondos y recursos públicos para mantener hasta cierto punto y a cierto nivel y hasta cierto tiempo las medidas de subsidio a favor de aquella gente que han perdido su empleo o que han perdido una gran parte de los ingresos que tenían hasta marzo del año pasado. Hay un sector, por ejemplo, Columna habla de una actividad
en la que él está envuelto directamente y habla en nombre de muchos dominicanos, jóvenes especialmente, que son emprendedores, que desarrollan iniciativas como la suya. Pero aquí hay un segmento laboral generalmente no debidamente monitoreado, que es la industria del entretenimiento. Ustedes no se imaginan el peso que eso tiene en la economía. La cantidad de mujeres, jóvenes, adultas, de hombres que viven y que se ganan la vida en esa área. Es decir, desde el restaurante, que es una actividad más formal, pero los bares, las discotecas, los nightclubs, las actividades que le permiten a la gente botar el golpe, que es parte de la vida cotidiana de nuestra gente, de la población. La gente trabaja dura. Y ustedes saben que en este país la mayoría de los dominicanos tienen que vivir del pluriempleo. Pero si tienen, por ejemplo, la posibilidad de botar el golpe en algún momento, deberían encontrar un lugar donde hacerlo, pero que además se trate de una actividad que le permite a otros muchos dominicanos ganarse la vida decentemente. De manera que tomen en cuenta también esos detalles. Yo creo, finalmente, para responder a una pregunta que hizo Miguel y que yo no había contestado, que el gobierno lo está haciendo bien y la población lo valora. Y están los resultados. Están los resultados. Se ha manejado bien la situación económica, las respuestas desde el punto de vista de compensar a la gente que ha perdido el empleo, la reducción de la tasa de mortalidad. Todo esto son parámetros que muestran realmente que el gobierno ha logrado dar una respuesta correcta frente a la crisis de esta pandemia. Pero a partir de ahora, señores, nosotros no podemos seguir jugando a la suerte. Esta situación de mantenerse va a generar otra crisis mayor, que es la quiebra de los sectores productivos, que comenzó, pero que debemos detener y revertir. Y yo creo que el presidente Abinader es una persona lo suficientemente sensible e inteligente para entender ese mensaje. El gobierno está haciendo mucho énfasis en su política de recuperación económica, en la recuperación de la industria o el sector turístico. Según las estadísticas, y tienes razón porque según las estadísticas, el turismo, el COVID-19 ha atrasado en la industria turística a los niveles de 1998, es decir, de 22 años. Y esa recuperación va a costar mucho tiempo y muchos recursos. Pero el problema es que la recuperación del sector no depende de la voluntad y de la decisión del gobierno dominicano, sino de los países emisores de turismo. Sí, eso es cierto. Así es. Y esa es la realidad. Y el intento de mantener activa o quitarle peso al efecto negativo del COVID sobre la industria turística, se está tratando de estimular como nunca antes el turismo interno, pero algunas imágenes están afectando el carácter y la calidad del turismo dominicano. Y eso puede tener consecuencias muy negativas en el futuro. Yo creo que la República Dominicana ha tenido un manejo razonablemente adecuado de la situación del sector turístico. Fue de los primeros países de América Latina en presentar una oferta interesante y comenzar a generar, por ejemplo, un flujo de vuelos y de turistas hacia la República Dominicana. Han venido situaciones desde que se complicó la situación del COVID-19 en Europa, Estados Unidos, Canadá y los principales destinos, mercados emisores de nuestro país, lógicamente, de nada valieron esos esfuerzos, porque no se trata de una situación, como lo decía Miguel, que nosotros podemos controlarla. Depende de factores exógenos que nosotros evidentemente no podemos mediatizar. Pero es importante estar preparado y entenderse con la industria hotelera y evitar que surjan situaciones que provoquen la quiebra y el cierre de algunas cadenas. Si esto se extendiera, naturalmente, podemos dar por sentado que muchas grandes empresas del sector turístico tendrían que cerrar sus operaciones. Ahora, yo pienso que uno de los factores positivos del COVID-19 es que muchos dominicanos se han dado cuenta de la importancia de la conciliación, ¿no? A pesar de que esa conciliación no se ha dado a todos los niveles, yo pienso que está
pende sobre el ambiente la necesidad de que en algún momento dado nos veamos obligados o forzados moralmente a echar a un lado las diferencias y coexistir con las diferencias. Porque a fin de cuentas las diferencias son el activo más valioso de una sociedad democrática. Y eso es una realidad. Y yo pienso que muy pronto veremos algunas señales de ese entendimiento y de esa concertación de voluntades, como yo lo llamo. Caballeros, el tiempo un minuto nos queda. Chocando. La contradicción y la diferencia son inherentes a la vida misma. Siempre tiene que haber diferencia porque eso lleva a un encuentro y a otro cambio. No, porque si la diferencia no existieran, todos vistiéramos igual, todos fuéramos médicos o ingenieros o periodistas. Dios nos perdone sobre lo de periodistas, no podría existir la humanidad solo con periodistas. Existe a pesar de ello. Así que, caballeros, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido un placer. Una velada muy agradable. Conversar con viejos amigos como son Alfredo Freites, mejor conocido como Compton, cuando jugábamos pelota en la cochera. Hace muchos años de eso ya. Era bueno. Evidentemente. Chávez, pregúntale cuántos años hace. No, eso es. Y a los amigos, y es un placer, tanto a Chávez, a Freites y a Columna, la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación. Espero seguir contando con ella en el futuro cercano. Y a los amigos televidentes, gracias por su atención. Les deseo un buen fin de semana y será hasta el lunes cuando estaremos de regreso para otro programa similar. Hasta entonces. Gracias.